Buenos días, hermanos. Bueno, yo sé que voy a bajar un poquito esto. Yo sé que varios estaban esperando no continuar con Colosenses, sino hacer algo especial por Pascuas. Bueno, me podría haber avivado antes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Para la próxima, para el año que viene, se lo dejamos anotado al pastor que predique sobre la resurrección. Vamos a hablar sobre la resurrección hoy, pero no como el tema central, sino como algo importante en el texto y sin duda para nosotros, para los creyentes, la resurrección es un evento central. Sin la resurrección, el cristianismo no puede permanecer en pie, así que es nuestra esperanza que Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó en justicia como garantía de nuestra salvación. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos a continuar donde dejamos el domingo pasado, versículo 15, y vamos a leer hasta el 23. Es una porción un poco extensa, pero vamos a tratar de abarcarla toda. Voy a poner mi cronómetro. Desde ya, este es un texto que a mí me hubiese gustado llamar a algún predicador invitado que lo predique. Realmente es difícil poder hacer justicia. De este lado de la eternidad nadie va a poder hacer justicia jamás a este texto por las verdades que contiene, al igual que el resto de la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a leer, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos. Señor, ayúdanos por favor a poder acercarnos a este texto, a estas verdades, de una manera correcta, Dios. Entendiendo y aceptando que tú te has revelado por medio de tu palabra y has revelado a la persona de tu Hijo, a quien podemos conocer por medio de tu palabra, Señor. Así que tú deseas que nosotros comprendamos, entendamos estas verdades, pero a la vez también, Señor, tú eres el único que es omnisciente, que puede abarcar la plenitud de este conocimiento. Señor, nosotros somos limitados, nosotros somos seres finitos y nuestro entendimiento es limitado, Señor. Pero te pido que nos ayudes a
a que en esta mañana podamos comprender un poco más quién es tu Hijo, Señor, para que eso tenga un impacto en nuestra vida, para que nos transforme, Señor. Confiamos en el poder de tu Espíritu, Señor, que aplica tu palabra a los corazones. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos confiar en una persona, que podamos depositar nuestra confianza en alguien? ¿Qué es lo que hace que nosotros, o que una persona sea digna de nuestra confianza? En diferentes ámbitos, pero, por ejemplo, si nosotros vamos o necesitamos algo relacionado a nuestra salud o la de nuestros hijos, si uno de tus hijos se enferma, ¿a quién vas a ir? Al médico. Al médico. ¿Por qué? Bueno, el médico es la persona calificada para atender a tu hijo. Eventualmente en alguna urgencia alguien hará alguna maniobra de primeros auxilios, pero en realidad la persona capacitada para atender a tu hijo o para atenderte a vos en lo relacionado a la salud es el médico es el capacitado. Si vos entrás a un quirófano y de repente ves que estoy yo con una bata o con un ambo de médico, bueno, allá se ríen, no sé por qué, salís corriendo. Lo primero que tenés que hacer es salir corriendo, claramente, porque sabés que yo no estoy capacitado. Si yo te dijera que este edificio lo construí yo, claramente vas a salir corriendo. Es lo primero que tenés que hacer, salir corriendo. Huir por tu vida, porque claramente no soy la persona capacitada, calificada para hacer esta obra. No sé si alguna vez viajaste en avión, si no, en micro es lo mismo, pero el avión es mucho más impresionante. Y si vos te enterás que el que está piloteando el avión soy yo o alguno de nosotros, bueno, no tenés mucho para hacer ahí, ¿no? Excepto que tengas un paracaídas, no tenés mucho para hacer. Porque la persona que maneja, que pilotea ese avión, tiene que ser una persona calificada. Entonces, en el fondo nosotros creemos o descansamos en las personas o en las cosas de acuerdo a si están calificadas o no. La formación técnica, horas de práctica, todo lo relacionado a lo teórico. Y esto es lo que nos da confianza y por eso acudimos al médico, por eso confiamos en aquellos que están capacitados para construir un edificio como este. Y esto es lo que ocurre con Cristo. Esto es lo que ocurre con Cristo. Una persona digna de nuestra confianza es una persona que puede exhibir sus credenciales. Sus credenciales. Y esto es lo que hace Cristo. Si nosotros no confiamos en Cristo, si Cristo no es suficiente para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, si no acudimos solo a Cristo para nuestra santificación, si no es Cristo la prioridad en nuestra iglesia, en el púlpito, en las canciones, en los ministerios, es porque entonces no tenemos una clara comprensión de la preeminencia de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en este texto, la preeminencia de Cristo. En sermones anteriores hemos hablado de la supremacía, es casi un sinónimo, pero hoy vamos a hablar de la preeminencia porque así es como lo presenta el texto. El texto habla de Cristo preeminente. Y vamos a ver dos esferas en las que Cristo es preeminente. Obviamente Cristo es preeminente en todo, pero estas dos esferas justamente abarcan el todo. Así que vamos a ver, en primer lugar, la preeminencia de Cristo sobre la creación, y vemos ahí en versículo 15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, ahí no se nota mucho, pero bueno, tal vez con el Él es la imagen, nos da esta idea de lo que viene hablando antes, ¿no? De quién habla, quién es Él. En griego es algo así como quién es la imagen del Dios invisible. Bueno, y claramente está hablando de Cristo, porque anteriormente nos dice que en Él tenemos redención, en Cristo, en el amado Hijo.
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que Él es la imagen, el amado Hijo en quien tenemos redención. Él es la imagen del Dios invisible. Así que nos va a hablar del amado Hijo, del preeminente, de Cristo. Esta palabra ahí, imagen, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Puede ser utilizada de diferentes maneras, puede tener diferentes sentidos. Es esta palabra de la cual sale la palabra ícono, es en griego eikon. Nosotros conocemos los íconos, y estos íconos son símbolos que mantienen una semejanza con el objeto que representan, que quieren ilustrar, eso es lo que hacen, ilustrar. Así que en este sentido de la palabra podemos pensar en las señales de tránsito. Por ejemplo, nosotros vamos por ahí, vemos una señal de lomo de burro, y el cartel no es el lomo de burro, sino es una imagen que representa ¿qué cosa? Al lomo de burro. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios lo utiliza en ocasiones, y por ejemplo vemos ahí cuando el Señor pide esta moneda que tiene la imagen del César, y la moneda tenía la imagen, el rostro del César, pero claramente la moneda no era el César. Entonces, en un sentido, esta palabra se usa a veces para mostrar, para ilustrar, pero en otras ocasiones, y este es el caso, habla de una manifestación, no solamente de una ilustración, sino de una manifestación. Significa que el símbolo era más que solo un símbolo. El símbolo trae consigo la presencia real del objeto. Así que, en este sentido, Cristo es la imagen del Dios invisible, es quien expresa al Dios invisible, quien manifiesta al Dios invisible. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Así que a Dios no lo podemos ver, sin embargo Cristo expresa, manifiesta. En Cristo nosotros podemos ver al Dios invisible. Esta palabra también se utiliza para hablar de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Bueno, en hebreo obviamente es otra palabra, no. Nuevo Testamento es escrito en griego. Pero cuando se habla, y en ocasiones también se refiere a esto mismo, a que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero no en el sentido de que el hombre manifiesta a Dios o expresa a Dios, sino en el sentido de que es parecido, es creado según la imagen de Dios. Jamás el hombre es llamado a imagen y semejanza en el sentido de expresar o manifestar la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, su carácter o sus obras, sino que es creado a la imagen de Dios en el sentido de que es como Dios, en tanto que ser con emociones, intelecto, voluntad, la capacidad de relacionarse con otros. Entonces, en este sentido, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero el único que expresa la imagen del Dios invisible es Cristo. Es Cristo. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, quien manifiesta, quien expresa su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen de la sustancia, de la esencia de Dios. Quien ve a Cristo, ve a Dios, no a algo parecido a Dios, no a una representación de Dios, sino a Dios mismo. Cristo es Dios. 2 Corintios 4:4 dice que Él es el resplandor. Habla del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Filipenses 2:6 dice que Él no escatimó el ser igual a Dios. No parecido, no una representación, sino igual a Dios. Él es Dios. Recuerden que en este contexto probablemente había una enseñanza que después sí se desarrolló con el tiempo en el segundo siglo,
que planteaba que había un ser supremo que es el pleroma, la plenitud, que reunía todos los atributos de la divinidad, y después habían diferentes emanaciones, cada una de menor categoría que la anterior, y así el último eslabón de la cadena fue el que creó el mundo. Por eso, y de ahí surge esta idea de que el mundo o lo material es malo, es de menor categoría, es intrínsecamente malo, pero Dios es bueno o el Espíritu es bueno. Bueno, es probable que algo de esto haya en el contexto acá de los Colosenses. Pablo, hemos mencionado que utiliza la palabra pleiró 9 veces, pero hemos mencionado también que el uso de esta palabra habla de la suficiencia y de la plenitud de Cristo, no necesariamente que esté combatiendo esta herejía, aunque podría ser, pero lo cierto es que Cristo es Dios, no es un ser inferior a Dios, no es una emanación de Dios, no es uno de los seres angelicales creados, ni siquiera el más glorioso de ellos, no es un ser espiritual equiparable a ninguno de los ángeles o dioses o espíritus. Él es el Dios que manifiesta y revela a Dios. Es Dios revelando a Dios. Así que Cristo es preeminente porque Cristo mismo es Dios. Pero es preeminente también y preeminente sobre la creación, porque Él es el primogénito de toda la creación. Fíjense ahí en versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, normalmente cuando pensamos en primogénito, y nosotros con Débora estamos esperando a nuestro primogénito, el miércoles nos enteramos que es varón, así que tenemos a nuestro primogénito por ahí sentado, dando vueltas adentro del vientre. Normalmente pensamos en primogenitura en este sentido, el primer hijo varón. El primer hijo varón. Y por eso muchas personas utilizan este texto, muchas sectas utilizan este texto para decir: ¿ves? Ahí está. Cristo es el primero de los seres creados. Es el primogénito de la creación, el primer ser creado. Quizá el más importante, justamente por ser el primero en ser creado. Quizá un ayudante en la creación, por lo que viene después, pero un ser creado, en fin, inferior a Dios. Sin embargo, esta palabra primogénito, este concepto de primogenitura, aunque está relacionado a un orden cronológico, no está ligado necesariamente. La primogenitura es principalmente una posición o un rango. Eso es lo que es, una posición o un rango. Que bueno, por supuesto este derecho de primogenitura está reservado para el primer hijo varón. Sin embargo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento un caso muy conocido, que es ¿de quién? De Jacob. Jacob y Esaú. ¿Qué pasó? ¿Quién era el primogénito? Esaú. ¿Pero qué hizo? Vendió su primogenitura a Jacob. Entonces, no es que dijeron: bueno, vamos a volver el tiempo atrás, vos entrás primero al vientre y después salís. No. El mayor era Esaú, sin embargo, la primogenitura le fue cedida a Jacob, fue vendida. Más adelante, en Primera Crónicas, también vemos el caso de Rubén. Y por diferentes motivos, la primogenitura le fue dada a José. A José. Primera Crónicas, capítulo 5, 1 y 2, pueden ver eso. Así que no quiere decir esto que Cristo es el primero de los seres creados, sino el principal, el superior en rango, en posición, entre la creación. Así que Cristo es a quien le pertenece el derecho de la posición más elevada. Ese es el punto. Así que si todavía nos queda alguna duda, si Cristo es el primogénito de toda creación, entonces quiere decir que Él es contado dentro de la creación, podríamos pensar.
Si Él es el primogénito de la creación, entonces Él está dentro de la creación. Pero esto no es así. Hendrickson lo parafrasea de la siguiente manera, y es muy claro, dice: aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación a toda criatura. En relación a toda criatura. Si bien es cierto, el Señor, Dios eterno, en un momento de nuestro tiempo, Él descendió a este mundo, tomó forma de hombre, fue contado dentro de la creación, pero Él no era un ser creado. Él no comenzó, Él no fue su existencia a partir de su encarnación. Él era preexistente, como vamos a ver después. Así que Cristo es el principal en relación a toda criatura. Pero Cristo no solo es preeminente porque es el principal, o mejor dicho, la razón, y va a explicar ahora por qué Él es el primogénito de toda creación. Y las razones que nos va a dar es que Él es creador, Él es preexistente y Él es sustentador. Veamos ahí en versículo 16 que Cristo es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que ahí vemos tres preposiciones que nos hablan de Cristo en relación a la creación. Si se fijan, al principio del versículo 16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Pero cuando termina el versículo 16 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que hay tres aspectos de esta obra de creación. Lo primero que vemos es que fue todo creado en Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Esto quiere decir que es creado todo en relación con Él, o en la esfera de Cristo. Cristo fue su fundamento. Él es el punto de partida, de referencia de la creación. Él es el comienzo. En su mente o en su esfera de influencia y de responsabilidad es que la creación llegó a la existencia. Es decir, Él fue el encargado de idear y llevar a cabo la obra de creación. En la práctica, significa que Jesús concibió la creación y sus complejidades. La creación fue idea de Cristo. Él es la mente maestra detrás de la obra maestra de la creación. Él fue quien planeó cada detalle de la creación. Así que Cristo es el punto de partida. Es en Él que fueron creadas todas las cosas. Pero no solo en Él, sino por Él. Cristo no solo es el principio, sino también es el agente de la creación. Hebreos 1:2 dice: y por quien asimismo hizo el universo, hablando de Cristo. 1 Corintios 1, capítulo 8, versículo 5, dice que por medio del cual, de Cristo, son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que Cristo es preeminente sobre la creación, no solo porque en Él fueron creadas todas las cosas, sino también porque Él es el agente de la creación. Él es quien ejecutó la obra, no solamente quien la planeó, sino quien la llevó a la práctica. Todas las cosas llegaron a la existencia por medio de Cristo. Pero no solo es la mente detrás de la obra maestra, no solo es quien ideó, planeó y llevó a la obra, sino que también es el propósito, es el fin de la creación. Dice un autor: el argumento de Pablo en estos versículos puede ser ilustrado por un artista que produce una escultura. Originalmente, la idea y los detalles de la escultura vienen a la mente del artista en él. Podemos hablar de en él ahí. Él construye las proporciones
las perspectivas, las figuras y los énfasis deseados de la estatua. Entonces, la escultura es construida por él. Construida por el artista, como él y solo él puede verla. Finalmente, aquellos que admiran la obra terminada piensan en el artista que imaginó, planeó y realizó la obra de belleza. Mientras la escultura está en pie, la gente recuerda y aprecia al artista. De la misma manera, Jesús es el punto central de toda la creación y Él gobierna sobre ella. Toda la creación apunta a Cristo, revela la obra, el poder, la sabiduría de Cristo. Entonces, cuando vemos a la creación, cuando contemplamos lo grandioso de la sabiduría y del poder de Dios, debemos pensar en lo grandioso de la sabiduría y del poder de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es esta creación? Ahí en versículo 16 se repite una palabra que ya hemos mencionado: todo, todas las cosas, todo fue creado por Él. Hasta lo que va del texto, versículo 23, unas 17 veces va mencionando la palabra todo, todo, todo. Todo fue creado por Él. No hay absolutamente nada que no haya sido creado en Él, por Él y para Él. Así que vemos ahí la creación, toda la expansión. Versículo 16 dice: todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Esto abarca toda la expansión de lo creado, no solamente lo que hay en nuestro mundo, sino también en los cielos, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más vasta, las constelaciones. Todo fue creado. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, lo diminuto y lo inmenso, pero también lo visible y lo invisible, no solamente lo material, visible e invisible. Y aquí entra la parte inmaterial de los seres, las fuerzas naturales, las leyes de la naturaleza, todo aquello que no podemos percibir fue creado por Dios. Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo material, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue Dios, fue Cristo. En Cristo nosotros tenemos vida. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Pero también abarca, y si, en realidad esto que mencionamos ahora, o que el texto cita ahora, está incluido en lo anterior, lo material y lo inmaterial, y dentro de lo inmaterial están los seres espirituales. Dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí vemos a los seres espirituales, seres angelicales, y menciona 4 categorías diferentes, y algunas personas han especulado en cuanto a estas 4 categorías, si se refiere a diferentes tipos de rangos de seres espirituales, si se refiere a seres angelicales por un lado y seres demoníacos por otro. Bueno, la realidad es que el uso de estas 4 categorías en realidad es para abarcar todos los seres espirituales. Probablemente utilice estas palabras porque hayan sido los falsos maestros o las falsas enseñanzas quienes hayan propuesto estas diferentes categorías. Entonces Pablo está usando las categorías que ellos mismos usaban, que ellos mismos conocían. Es probable, pero lo cierto es que estas 4 categorías abarcan la totalidad de los seres espirituales. Ya sean malvados, ya sean ángeles caídos, ya sean los ángeles que están en la presencia de Dios, ya sea el más bajo en categoría o el más alto en rango, el más poderoso o el menos poderoso, todos fueron creados en Él, por Él y para Él. Así que Cristo es preeminente
porque Cristo es el creador, pero también es preeminente porque Cristo es preexistente. Él es el primogénito de toda creación porque Él es preexistente. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que aquí encontramos quizá este elemento de temporalidad que no encontramos en el concepto de primogenitura. Él es antes de todas las cosas y es lógico, si Dios es el creador, si Cristo es el creador, es necesario que Él sea antes de todas las cosas. Pero la palabra de Dios no solo nos deja o nos insinúa esta realidad, sino que lo afirma de manera categórica. Él es antes de todas las cosas. Jesús dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 1:1, en el principio era el verbo, es decir, cuando todo comenzó, ya era el verbo, ya existía el verbo. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo preexistente. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Cristo es preeminente sobre la creación, es el primogénito de la creación, o en relación a la creación, porque Él es preexistente. Quiere decir que Cristo es eterno, no tiene comienzo. No hay un momento en la historia en que Cristo no haya sido, ni antes de la historia. Cristo es antes de todas las cosas, pero también Cristo es preeminente y es el primogénito de la creación, no solo porque Él es el creador, no solo porque Él es preexistente, sino también porque Él es el sustentador. Y todas las cosas en Él subsisten, termina diciendo el versículo 17. Así que todo lo que llegó a la existencia fue por el acto creativo de Dios en Cristo, porque Cristo creó todas las cosas, porque fue creado todo en Él, por Él y para Él. Pero no solo eso, sino que todo se sostiene por Cristo. La complejidad del orden creado requiere no solo a un Dios sabio creador, sino también a un Dios sabio, poderoso, sustentador. Y no hay nadie calificado para esta tarea sino Cristo. Así que ningún ser espiritual, por más poderoso, por más grande, por más sabio, por más capacitado, por más dotado de poderes, es capaz de sustentar la creación. Nadie, el único calificado, el único que tiene las credenciales es Cristo. Cada partícula de la creación, cada evento, cada fenómeno que haya ocurrido jamás, están bajo el cuidado y la dirección de aquel que sustenta todo con su poder y su sabiduría. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el agente de Cristo, la palabra de su poder. De esa manera Él sustenta todas las cosas. Así que Cristo, quien es Dios mismo, revelando a Dios, es preeminente sobre la creación, por ser el creador, por ser preexistente y por ser el sustentador. No hay ningún otro calificado para esta tarea. No hay ningún otro con las credenciales que pueda reclamar la preeminencia, el ser el primogénito de la creación o en relación a la creación. ¿Quién más puede exhibir estas credenciales? La ciencia, la filosofía, los seres angelicales. Nadie. La ciencia es el descubrimiento o el estudio de lo que Dios ha creado.
¿Cómo puede ser más digna nuestra confianza que el mismo Creador? Sin embargo, nosotros acudimos a la ciencia en ocasiones, en aquello que nosotros creemos que Dios no puede suplir, que Cristo no puede suplir. Claro, hay cosas en las que nosotros debemos acudir a la ciencia, es bueno que lo hagamos. Hemos mencionado al principio, si te lastimás y tenés que ir al médico, bueno, anda al médico, porque la ciencia se ha encargado de descubrir de qué manera reacciona el cuerpo, de qué manera hay que curar al cuerpo, qué hay que hacer en determinados momentos. Pero en aquello que Dios ha revelado y que solo Dios puede revelar, que es el corazón del hombre, el problema del corazón del hombre, la solución del problema del corazón del hombre. Cristo es suficiente para la salvación, Cristo es suficiente para la santificación, Cristo es suficiente para edificar la iglesia. Y ahí es donde la ciencia debe guardar silencio. La filosofía es el uso de la razón para plantear cuestiones existenciales. ¿Cómo puede tener más autoridad la razón humana que el Dios que creó a la razón humana? Sin embargo, cuando acudimos a otro que no sea Cristo, estamos diciendo que sus credenciales no son válidas, que Él no es sabio, que Él no es poderoso, que Él no conoce su propia creación a la perfección. Así que no hay otro que tenga estas credenciales, no hay otro a quien acudir, no hay otro a quien temer, no hay otro a quien adorar. Cristo es preeminente sobre la creación. Pero no solamente Cristo es preeminente sobre la creación, sino que en segundo lugar vamos a ver que Cristo es preeminente en la redención. Ahora, el apóstol Pablo nos va a mostrar por qué Cristo es preeminente sobre la redención y por lo tanto por qué Cristo es preeminente y suficiente para la iglesia. Este es el punto, es que si Cristo no es preeminente, entonces tampoco es suficiente. Si Cristo no es preeminente, entonces tiene sentido que nosotros acudamos a otros recursos, pero si Cristo es preeminente, Él es suficiente para la iglesia. Ahora, Cristo es preeminente en la redención y realmente ahora va a hablar de dos aspectos de la reconciliación. Si ustedes se fijan, y después lo vamos a tratar, pero en versículo 20 habla de que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Sin embargo, el tema que predomina de versículo 18 al 23 es la redención. La redención. Cristo es preeminente en la redención. Y fíjense en versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este concepto cabeza se usa en dos sentidos. Bueno, en el sentido literal, cabeza, como lo que tenemos y algunos tienen adornado con más o menos pelo. La cabeza, aquello que une al cuerpo mediante el cuello. Pero se usa en sentido metafórico para hablar de diferentes aspectos. En un sentido se utiliza para hablar de autoridad, 1 Corintios 11, Efesios 1, 22. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia. Pero nos habla en el sentido de una relación orgánica, el cuerpo como un organismo vivo que crece, que se desarrolla en dependencia a la cabeza. Entonces, en ese sentido, la cabeza es aquella que proporciona el crecimiento, la provisión. También se usa en un sentido para hablar de algo que es principal. En 1 Pedro 2:7 dice que Cristo es la piedra que los edificadores desecharon y que ha venido a ser la cabeza de ángulo, lo principal, el fundamento. Ahora, de estos usos, quizá
no podemos desechar por completo ninguno de ellos, porque Cristo es la autoridad, Cristo es quien provee dirección a la iglesia, quien provee crecimiento a la iglesia, y Cristo es la piedra angular, Cristo es lo principal. Así que podemos pensar en estos elementos reunidos en este concepto de cabeza: el principal, el que provee dirección, el que da crecimiento, la autoridad final. Es decir, que la iglesia no puede buscar dirección aparte de Cristo. Él es la cabeza. Cristo no puede tener crecimiento espiritual separado de Cristo, porque Él es la cabeza. Y la iglesia no puede tener otra autoridad que no sea Cristo. Y acá un paréntesis: obviamente Cristo mismo estableció en su tiempo apóstoles, hoy pastores, que son autoridades en la iglesia. Sin embargo, no son, en ningún momento se habla de que ellos sean la cabeza de la iglesia, sino son aquellos que tienen autoridad por parte de quien sí es la cabeza de la iglesia, Cristo mismo. Por eso es tan grave como como iglesia nosotros buscamos sustitutos a esta cabeza, a Cristo mismo. Buscamos autoridad en otros lugares fuera de Cristo. Buscamos autoridad en el pragmatismo, en la filosofía, en la sociología. Buscamos autoridad en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias ideas. En lugar de esto debemos buscar someternos a aquel que tiene toda la autoridad en todo. Así que buscar otra autoridad es como crear a un monstruo de 2 cabezas o de varias cabezas, como en algunos lugares sugieren que Cristo es una autoridad y no la autoridad. Pero Cristo es la singular, la cabeza, no una cabeza, sino la cabeza de la iglesia. Hemos mencionado algunos aspectos, algunos conceptos que hay detrás de esta idea de cabeza, pero en realidad en el versículo 18 nos va a explicar por qué Cristo es la cabeza. Dice el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Él que es el principio. Una vez más, el punto de partida no solo de la creación, sino de la iglesia. En Él fue creada la iglesia. Efesios 1:4 dice que está hablando de todo el plan redentor y de cómo Dios nos bendijo en toda bendición espiritual en Cristo, y dice justamente que en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En Cristo. Él es el principio. Él es quien ganó con su propia sangre a la iglesia, Hechos 20:18. Él es quien compró. Él es la roca sólida en la cual se edifica la iglesia, Mateo 16:18. Es Cristo mismo. Así que la iglesia tiene como punto de partida, comienza con Cristo. Él es quien le da forma, quien crea la iglesia. En Él es creada la iglesia. Pero una vez más, esto también lo explica a continuación. De hecho, en griego estas 2 palabras, principio y primogénito, van juntas. Es decir, sería algo así como ¿quién es el principio primogénito de los muertos? Así que Cristo es el principio porque es el primogénito de los muertos. Bueno, ahí la referencia de los muertos no está hablando de los que están muertos, sino justamente de los que han resucitado. 1 Corintios 15:20 dice más: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Resucitado de los muertos, esa es la idea. Cristo es el primogénito de los muertos, de los que han resucitado de entre los muertos. Y una vez más, primogénito ahí no quiere decir que Él fue el primero en haber resucitado, porque la palabra de Dios nos habla de varias resurrecciones antes de Cristo. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17.
En el Nuevo Testamento tenemos el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, la hija de Jairo, a Lázaro. Entonces Cristo no es el primero en haber resucitado, sino que es el principal de la resurrección. Es el primero en posición de la resurrección, y eso lo explica 1 Corintios 15. Recién leímos versículo 20, que decía: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia. Esta palabra primicia hace alusión a la primer porción de una cosecha abundante, que es la primer porción que garantiza el resto de la cosecha. Entonces, en este sentido, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes. Es la resurrección que hace posible todas las resurrecciones de aquellos que creen en Cristo. Y lo explica así en 1 Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo es el primogénito de los muertos, el primero en rango e importancia, porque por su resurrección nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Así que Cristo es preeminente sobre la redención, porque Él es el principio, es el primogénito de los muertos. Y continúa diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Así que acá tenemos el título del sermón, la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente. El propósito por el cual Cristo es cabeza de la iglesia, principio de la iglesia y el primogénito entre los muertos, es para que tenga la preeminencia. Cristo es preeminente. De esta manera Cristo es preeminente. Pero noten la manera en que Pablo acentúa esta preeminencia con una palabra que ya hemos mencionado, todo, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminente no solamente en la creación, sino también sobre la iglesia, en la redención. Así que Cristo tiene la preeminencia sobre la iglesia. Y ahora Pablo nos va a contar de dónde nace este plan de redención. Fíjense ahí en versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahora, ahí hay una frase bastante difícil de traducir en versículo 19. Podría ser algo así como: porque en él se plació toda la plenitud habitar. Entonces, gramaticalmente, dos podrían ser los sujetos de la oración. Podría ser el Padre como un sujeto tácito de la oración, o podría ser la plenitud. Así que si ven algunos comentarios, quizá van a ver que utilizan a la plenitud como el sujeto de la oración, y es a la plenitud a la que le plació agradar en Cristo. Bueno, no nos vamos a explayar demasiado porque tampoco hay demasiada diferencia, ya que la plenitud es la plenitud de la deidad. Así que es Dios mismo, la plenitud de los atributos, la plenitud de la deidad se complació a habitar en Cristo. Yo creo que la primera opción es la más coherente con el texto. Al Padre le plació habitar, o que la plenitud habite en Cristo, perdón. Y eso porque en versículo 20 nos dice que le plació también por medio de él reconciliar consigo, es decir, con el Padre, todas las cosas. Segunda Corintios 5 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Entonces la reconciliación es con el Padre por medio de Cristo. Claro, en última instancia nosotros éramos enemigos de Dios, como cantamos hoy: gloria sea a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Entonces éramos enemigos de Dios, no solamente de una persona de la Trinidad. Pero sí vemos cómo en el plan de redención el Hijo es quien reconcilia con el Padre. Pero acá menciona que quien reconcilia, quien hace esta paz, es el Hijo, pero la hace, o lo que hace es reconciliar consigo todas las cosas, el universo, lo creado. Una vez más, todas las cosas apunta a todo lo creado. Y podemos mencionar todo lo que se mencionó en versículo 16. Visible e invisible, sean tronos, potestades, todo lo creado es reconciliado. Ahora, cuando pensamos en esta reconciliación, nos surgen o deberían surgirnos algunas preguntas. Cuando nosotros pensamos en el concepto de reconciliación y como lo leímos en 2 Corintios capítulo 5, nosotros pensamos en que nosotros necesitábamos ser reconciliados con el Padre porque éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, como dice más adelante el texto. Éramos enemigos de Dios. Por nuestro pecado nos constituíamos enemigos de Dios. Sin embargo, acá dice que lo que va a reconciliar son cosas, todas las cosas, incluyendo también a las personas, incluyendo también a los seres angelicales, todas las cosas. Y esto va a ser haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Jesucristo al morir en la cruz estaba reconciliando toda la creación con Él, con el Padre, haciendo la paz. Pero bueno, nos resulta extraño, ya que obviamente la creación no se le puede atribuir pecado alguno, o sea, la creación no puede pecar. Sin embargo, esto tiene más un sentido de restauración en relación por lo menos a la creación. Cuando pensamos en el principio, cómo Dios creó todas las cosas, en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, unas 13 veces nos dice que todas las cosas fueron creadas y que todo era bueno. Bueno. Sin embargo, a causa del pecado, la creación se vio sujeta a corrupción. Romanos 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue sujeta a corrupción por causa del pecado del hombre. Así que la creación espera ser restaurada. Y eso vemos al final de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, por causa de la redención, en este lugar donde los hombres van a habitar con Dios, esta nueva creación va a ser la restauración de la corrupción o de la creación corrupta por causa del pecado. Entonces, en este sentido, por la obra de Cristo en la cruz, no solo nosotros tenemos salvación, como vamos a ver más adelante, sino que también todas las cosas son restauradas. Son restauradas. Aún cuando pensamos en aquellas personas que van a ir al infierno y los seres angelicales que van a ser, o los demonios que van a ser castigados, también hay un sentido de reconciliación en el sentido de que serán sometidos bajo la sentencia del juicio de Dios. Ellos van a hacer lo que deben hacer, que es someterse a Dios. Van a hacer lo que hoy no hacen. Filipenses 2:9 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, en un sentido, Cristo es reconciliador de todas las cosas, de todo lo creado, todo va a volver a su cauce, todo va a volver según el orden creado por Dios. Pero Cristo es principalmente, sobresalientemente, redentor y reconciliador del hombre. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo es preeminente porque por medio de Él es que el hombre es reconciliado con Dios. Y aquí sí, en el sentido de salvación, de la salvación del alma. Noten la descripción ahí que hace de nuestra naturaleza, de cómo nosotros necesitábamos esa reconciliación. Nos habla ahí de nuestra naturaleza, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños. Esa palabra extraño nos habla de algo distanciado, algo que está lejano. Sin embargo, es un verbo pasivo ahí que podría traducirse como habiendo sido alejados. Es decir, hay un elemento, hay una persona, hay una cosa que nos ha alejado de Dios. Y sin duda eso es el pecado. Hemos sido alejados por el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Así que éramos distantes a Dios por naturaleza, pero también por disposición, porque dice que éramos enemigos en nuestra mente. O sea, no solamente éramos extraños, alejados de Dios, sino que también en nuestra mente, activamente éramos enemigos de Dios. Romanos 1 nos habla de este proceso de degradación del hombre, cómo habiendo recibido revelación de Dios, se fue endureciendo más y más. Y en versículo 30 dice que son murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios. Ahora, esto no lo dice de una categoría de personas o de pecadores en particular, sino de todos. Todos éramos aborrecedores de Dios. No nos importaba Dios. No nos importaba, aborrecíamos su ley. No importa qué tan religioso haya sido, no importa qué tan bueno, entre comillas, haya sido, todos éramos por naturaleza enemigos de Dios. Pero no solamente por naturaleza y por disposición, sino también por nuestras obras. En la práctica manifestábamos que éramos enemigos de Dios. Esta naturaleza y esta disposición se termina manifestando en la forma en que nosotros vivíamos como enemigos de Dios. Sin embargo, Él nos ha reconciliado. Y acá hay algo que es sorprendente. Hay un contraste que no se nos debe escapar. En versículo 22 dice, en su cuerpo de carne. Venimos hablando de la preeminencia de Cristo. Venimos hablando del Cristo creador, del Cristo preeminente sobre la creación, de aquel que sustenta todas las cosas. Pero ahora nos habla de que la reconciliación es por medio de su cuerpo de carne, de su cuerpo de carne. Esto nos habla de la encarnación de Cristo, de su humillación. Como dice Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense ese contraste, el Dios glorioso, creador, preexistente, ahora toma forma de hombre, en su cuerpo de carne, para ir a la cruz. No solo tomó forma de hombre, no solamente se humilló por hacerse como uno de nosotros, sino que se humilló por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa reconciliación tuvo un precio y es la cruz, la muerte del Cristo preeminente, la muerte del Dios glorioso, supremo, en la cruz del Calvario. Y fíjense el propósito ahí, por medio de Él, por su carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito de la redención, la salvación del alma, la purificación, ser transformados a la imagen de Cristo, ser irreprensibles, ser santos en la presencia de Dios en el día de juicio.
Ahora, hay una condición ahí, si se fijan en versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es decir, la salvación no se puede ganar, la salvación no es por obras, sin embargo la salvación se manifiesta por medio de la perseverancia del creyente. Es decir, estas cosas, esta obra de reconciliación es efectiva en el creyente y produce salvación. Y esa salvación hace que el creyente permanezca, Dios lo preserva y el creyente permanece. Así que Pablo les dice a los creyentes en Colosas que todo esto era una realidad en ellos y se iba a manifestar, se iba a hacer evidente en la manera en que ellos permanecieran. Una vez más, no es que ellos iban a conservar la salvación o la iban a perder, sino que iban a manifestar esta obra de Dios en sus vidas. Así que Cristo es preeminente sobre la iglesia. No tenemos otra autoridad, no tenemos otro quien nos provea para nuestro crecimiento. Por eso es absurdo, hermanos, que nosotros acudamos a lo secular, que acudamos a aquellas herramientas supuestamente especializadas por aquellas personas, pensadas por aquellas personas que han estudiado el comportamiento del alma, aquellas personas que han estudiado es el estudio del hombre por el hombre, sin embargo es el Dios supremo, el Dios creador, Cristo, el preeminente, quien es nuestra autoridad, a quien debemos acudir. Así que no solo en nuestro púlpito Cristo debe ser preeminente, en nuestras vidas Cristo debe ser preeminente. Cristo debe ser preeminente a la hora de buscar consejo, Cristo debe ser preeminente a la hora de tomar una decisión, Cristo debe ser preeminente para tu crecimiento espiritual, Cristo debe ser preeminente en el púlpito, Cristo debe ser preeminente en las canciones, Cristo debe ser preeminente en todo. Cristo es preeminente en todo. Para terminar, quisiera que pensemos en esta obra de Cristo en la cruz, que hoy recordamos, por lo menos culturalmente se recuerda la resurrección de Cristo. Nosotros como creyentes constantemente estamos recordando y adorando a Dios por la muerte, por la vida, muerte y resurrección de Cristo. No es algo que hacemos una vez al año nada más. Pero yo quiero invitarte a que pienses en esta mañana, si estás aquí con nosotros y nunca has escuchado esta obra de reconciliación, de que necesitabas ser reconciliado con Dios, de que eras enemigo de Dios o que sos enemigo de Dios. Quizás pensás, bueno, yo no soy religioso, no busco a Dios, pero tampoco soy enemigo, tampoco la pavada. Bueno, la Biblia dice que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios, que tu pecado te transforma en un enemigo de Dios porque tu pecado es una ofensa a la santidad de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que merecemos la condenación, el juicio eterno por nuestros pecados. Y eso va a ser en el juicio eterno, en el infierno. Pero la palabra de Dios dice también que Cristo, el Dios preeminente, tomó forma de hombre para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para ser nuestro sustituto, para cargar nuestro pecado. De esa manera la ira de Dios no va a caer sobre vos, sino ha caído sobre Cristo si vos confiás, si vos te arrepentís de tus pecados, si ponés tu confianza en que Cristo cargó por los pecados de los hombres. Así que te animo en esta mañana a que pienses, que recapacites en lo que la palabra de Dios dice en cuanto a tu condición, que acudas a Cristo para la salvación de tu alma. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo, quien es preeminente, Señor, quien es supremo.
Señor, es hermoso ver cómo estas porciones de tu palabra están en un contexto, Señor, en el que tu iglesia necesita ser formada, necesita ser exhortada. En este caso, Señor, los colosenses, como muchas veces nosotros, están buscando sustitutos, buscando otra autoridad, buscando otros recursos, Señor, más actuales, más supuestamente eficaces, pero Cristo es preeminente y Cristo es suficiente para nosotros como iglesia, Señor. Te damos gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección, en favor nuestro, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Esa sangre efectiva, poderosa, que limpia, Señor, el corazón, que nos ha traído la reconciliación, que nos ha traído la salvación, Señor. Te damos gracias. En Cristo Jesús.